Buenas tardes, estimados. Buenos días, sí, estoy en tardes ya. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Está bien, profesora, está bien, está bien. Sí visualizan mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. A ver, para iniciar la clase del día de hoy vamos a ir recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿qué me podría decir al respecto? Tipos de carta, Miss. Ya, muy bien. Hemos hablado de la carta. Muy bien. Hemos hablado de los tipos de carta. Hemos hablado de una carta. Esquema de la carta también, Miss. Hemos hablado del tema. ¿Qué tipos de carta hemos visto? ¿Qué es una carta en sí? Es una composición breve que envía una persona. Nosotros hacemos ¿para qué? Es una composición breve, pero ¿para qué? Para comunicarnos. Para comunicarnos, ¿cierto? Para comunicarnos. Pero solamente para comunicarnos. ¿Qué tipo de Sobre información nos para tratar planteamos? asuntos comerciales o de Damos amistad, información de asuntos comerciales, ¿qué más? familiares, Familiares, de amistad. Comercial. exacto, ¿ya? Nosotros al manifestar o al elaborar una carta, nosotros lo hacemos con el fin de dar a conocer una información, pero una información breve. No es una información relevante o extensa, ¿cierto? Siempre lo hacemos con una finalidad clara y objetiva. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hemos visto diferentes tipos de carta. Por ejemplo, las cartas de amistad. ¿A qué tipo de carta pertenece? ¿Formal o informal? Formal. 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 ¿Formal será? Informal, Miss. Informal. Informal. La carta de amistad va a pertenecer a las cartas informales. ¿Por qué? ¿Por qué pertenecerá a ese grupo? ¿Por qué va a pertenecer a ese grupo? Chicos, ¿por qué diremos que va a formar parte de ese grupo? Porque porque es por diverso efecto de amistad o íntimo. A ver, va a pertenecer a una carta informal. ¿Por qué? Porque va a tener un lenguaje coloquial. ¿Ya? Un lenguaje coloquial. El uso del lenguaje ahí va a ser un lenguaje coloquial, no va a ser un lenguaje formal. ¿Qué quiere decir? Un poco más culto. Por ejemplo, si yo mando una carta comercial, ¿lo usaré un lenguaje coloquial como yo me comunico normalmente? No, No, diferente. No, ¿cierto? ¿Ya? Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es la estructura de una carta? Inicio, cuerpo y final. Inicio, cuerpo y Y final. final. ¿Ya? En el inicio, ¿qué planteamos? lugar y fecha. Fecha. Lugar y fecha y la persona que envía el mensaje. Claro. Tente. El remitente. En el cuerpo, ¿qué hacemos? El contenido.
va el contenido de la carta, ¿no? Dependiendo a qué yo me quiera referir. Claro. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, todo claro respecto a la carta y la elaboración de la carta, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema. Muy bien. Ahora, para ingresar a este tema, cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? O cuando vamos a escribir cartas, ¿qué juntamos? ¿De qué hacemos uso? Miss, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? No Al entendimos. momento de redactar, al momento de enviar una carta, ¿de qué hacemos uso? Nos De los dirigimos a datos la persona. de los datos necesarios para identificar el nombre del destinatario. Pero, ¿qué juntamos para redactar, por ejemplo, el cuerpo? Hacemos uso de hora, Oraciones, Miss. oraciones. ¿Y qué será una oración? ¿Qué es una oración? ¿O qué llamamos oración? Es un conjunto de palabras. Ya, es un conjunto de palabras. Muy bien. Cuando nosotros vamos a hablar de las oraciones, vamos a mencionar que va a ser ¿qué cosa? Es la unidad lingüística que va a estar dotada de significación. ¿Qué quiere decir ello? Que es un conjunto de oraciones que van a estar contenidas de significado, de sentido completo o también llamado autonomía sintáctica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a redactar una oración, esta oración va a tener sentido y significado propio. ¿Ya? Sentido y significado propio. Ahora, toda oración va a contener una estructura. ¿O ustedes creen que cada oración va a tener solamente unos elementos? ¿O un elemento? No. No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, ¿sí? Vamos a tener ciertos elementos. La estructura de la oración va a estar compuesta por sintagmas nominales o también llamado sujeto y sintagma verbal o también llamado predicado, ¿ya? Donde el sintagma nominal o sujeto va a tener sus propios elementos que va a estar desempeñado por el sustantivo y el sintagma verbal o predicado va a estar desempeñado por el verbo, ¿ya? Va a cumplir con ello. Entonces, a eso nos referimos. Pero vamos a ver, cuando nosotros vamos a elaborar oraciones, ¿tendremos solamente un tipo de oración o varios tipos? Varios tipos. ¿Varios? Tipos. Varios tipos, ¿ya? Vamos a hablar de tipos de oraciones. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué tipos de oraciones, por ejemplo, nosotros elaboramos cuando nos queremos comunicar? Cuando nos comunicamos, ¿qué damos a conocer? Chicos, ¿qué damos a conocer cuando nos comunicamos? ¿Qué tipo de oración? Sujeto y predicado, Miss. No. Al momento de comunicarnos, nosotros emitimos diferentes frases, ¿cierto? Ya. Cada una de esas frases o lo que yo elaboro, lo hago con una finalidad.
con un objetivo, ¿cierto? Con un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, ¿qué tipo, ahorita, qué les estoy manifestando? Les estoy manifestando diferentes tipos de oraciones en las cuales, ¿qué voy a dar a conocer? ¿Qué doy a conocer, chicos? El habla, Miss. No necesariamente. A ver, lo que me refiero es que cuando nosotros elaboramos oraciones, lo hacemos con una finalidad y con un objetivo. Ya, nosotros nos comunicamos con una finalidad y con un objetivo. ¿Ya? Cuando yo digo, por ejemplo, siéntate, o hey niña, siéntate bonito, ¿qué estoy manifestando? Está manifestando una orden, Miss. Estoy dando una orden. ¿Cuál es la finalidad de esa oración? La finalidad de esa oración es dar una orden. Una orden. Exacto. Ahora, tú vas y le dices, no, el día de hoy he tenido clases, ¿sí? De 10 a 11 de la mañana, el curso de comunicación y he aprendido respecto a la oración. ¿Qué estás dando ahí? Una orden. No. ¿Qué estás haciendo ahí cuando he dado esa oración? Acción verbal, Miss. No, he dado una información. Alguien, te encuentras con alguien, le dices, ¿qué has hecho de 10 a 11 de la mañana? Ah, bueno, he tenido clases del área de comunicación y hemos hablado sobre la oración. ¿Qué estás haciendo? Dar una información, Miss. Estás dando una información, estás informando sobre la actividad que has hecho. ¿Es un tipo de oración o no? ¿O nosotros manifestamos oraciones de un solo tipo? No, Miss. No, ¿cierto? No. Entonces, vamos a usar diferentes tipos de oraciones según a qué nos querramos referir, ¿ya? A ver, vamos a ver cada uno de ellos. Analizamos. Tenemos clases de oraciones. Las oraciones se van a clasificar en dos grupos, ¿ya? Según su significado, ¿sí? Vamos a hablar de las oraciones según su significado y según sus elementos. Según su significado, vamos a tener 6 tipos, ¿sí? El primero de todos es la oración enunciativa. ¿A qué llamamos oración enunciativa? Vamos a referirnos a aquel tipo de oración en la cual nosotros vamos a comunicar algo o vamos a dar a conocer algo que sucede, ha sucedido o va a suceder, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que estas oraciones van a ser de forma afirmativa o también negativas. Entonces, las oraciones enunciativas van a ser aquellas oraciones que van a comunicar algo que está sucediendo, que ha sucedido o que sucederá, pero oraciones que se puedan corroborar, que sean, que mejor dicho, que sean objetivas, que sean corroborables, comprobables, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, la pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes. Entonces, ¿es algo que yo puedo verificar? ¿Es algo real? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de oración es esa? Es una oración Como iniciativa. enunciativa. Las oraciones enunciativas son aquellas que comunican algo que sucede, ha sucedido o va a suceder en presente, pasado y futuro. Ahora, las oraciones dubitativas son aquellas que van a expresar duda o probabilidad. ¿Ya? Duda o probabilidad. Entonces, ¿qué expresan? Duda. Por ejemplo, quizá vaya de paseo este fin de semana, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy expresando ahí? Estoy expresando duda o probabilidad. Que no estoy segura si iré o no iré. ¿Cierto?
Ahora, luego tengo las oraciones exclamativas. ¿Qué son las oraciones exclamativas? Son aquellas que van a expresar qué cosa, afectividad, una emoción, ¿no? Por ejemplo, que tú manifiestes una emoción al adquirir algo, por ejemplo, ¿no? Ay, qué alegría, o mejor cuando digo, qué emoción, o qué felicidad, ¿cierto? Ahí que estás manifestando, una emoción, ¿ya? Al momento de quizás adquirir algo, ¿no? Te regalaron un carro último modelo. Tú estarás, ya, muchas gracias. De esa manera manifestarás tus gracias. ¿No? Chicos, ¿cómo lo harás? Si te compran un carro último modelo de regalo. Exclamativa, Miss. ¿Cómo lo harás? Pues a ver, Isabel, te regalan a ti un carro de último modelo. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué dirías? Wow, qué emoción. Claro, qué alegría o muchas gracias, pero ese muchas gracias será así de sencillo, tranquilo. No, lo vas a hacer con mucha emoción. Entonces, de manera oral, cuando tú lo manifiestas de manera oral, lo vas a manifestar, ¿sí? Con gran algarabía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ella? Con un tono de voz un poco elevado, pero ese tono de voz va a ser de alegría. Pero si es de forma escrita, vas a hacer uso de los signos de exclamación, ¿ya? De los signos de exclamación que están ahí. Por ejemplo, dice, ¡qué gran día! Entonces, si está con signos de exclamación, significa que tú lo debes manifestar. ¿Cómo? ¿De qué forma Exclamativa, lo Miss. debes manifestar? Con una voz Exclamativa. L, Elevada. L, ¿ya? Emoción. L. Muy bien. Ahora, luego tengo las oraciones desiderativas. Aquí llamamos oraciones desiderativas, vamos a llamar oraciones desiderativas a aquellas que van a expresar un deseo, ¿ya? Cuando tú quieres lograr algo o manifiestas un deseo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Se van de paseo los niños, entonces dices, ay, ojalá les vaya muy bien en ese paseo y conozcan muchos lugares. Entonces, ¿qué estás manifestando ahí? Con la palabra ojalá estás dando a conocer un deseo. ¿Cierto? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí vamos a expresar un deseo. ¿De chicos? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuántos tipos de oración acabamos de conocer según su intención significativa o según su criterio semántico? 4. 4 tipos. Oración enunciativa, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con la oración enunciativa? Algo que va a suceder. Comunica algo que sucedió. Un comunicado, Miss. Claro. Un comunicado. Da una Afirmativas o información de negativas. algo que va a Suceder. suceder o ha sucedido. Acciones Sí. corroborables. Corrobativas. Afirmativas o negativas. Ahora, aquí llamamos oración dubitativa. Es una expresión o duda. Expresiones A dudas. Dudas. que indican Expresiones. Da. duda o probabilidad. Exclamativas, ¿a qué llamamos? Es Una emoción. Un efecto de emoción. Manifiesta una Emoción. un sentimiento, una afectividad, ¿cierto? Pero con gran algarabía. Ahora, las desiderativas, ¿qué expresan? Un deseo. Un Las deseo, Miss. desiderativas expresan
deseo. Deseo. ¿Ya? Cuando tú quieras lograr algo Algo. o obtener algo. No. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Muy bien. Luego tenemos las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son aquellas que van a solicitar una información de la otra persona. Pero no, ¿qué quiere decir? Que va a haber tipos de oraciones interrogativas. Cuando yo pregunto, a veces pregunto en base a toda la información o en base a toda la pregunta, ¿no? Cuando necesito la información de toda la pregunta. Entonces, esa es oración interrogativa. Y preguntas que solamente voy a obtener respuesta, o mejor dicho, sobre alguna parte de la pregunta, son las llamadas interrogativas parciales. Cuando tú pides información de toda la pregunta, será total. Cuando es solamente de una de ellas o de una parte de la pregunta, va a ser parcial. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y luego tengo, por ejemplo, cuando yo doy órdenes, voy a dar a conocer una información. ¿Qué tipo de oración? Exhortativas o imperativas. Exhortativas. Las llamadas oraciones exhortativas o imperativas son aquellas oraciones que van a expresar órdenes o ruegos. ¿A qué significa? Ah, ya, la misma dijo que cuando yo ruego es una oración exhortativa. No, sino que hace referencia a las solicitudes. Ya, cuando tú, por ejemplo, dices, ¿me puedes alcanzar un vaso de agua, por favor? ¿Qué tipo de oración será? Imperativa, Miss. Imperativa o exhortativa. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, entonces recuerde, cuando tú vas a dar órdenes, es oración exhortativa o también llamada imperativa. ¿Ya, chicos? Imperativa, Miss. Exacto. Oraciones interrogativas, ¿cuántos tipos hay? Hay dos tipos de oraciones interrogativas. Cuando vamos a dar a conocer, cuando necesitamos la información de todo el mensaje, de toda la pregunta, oración interrogativa, pero total. Cuando solamente necesite solamente de un elemento de la pregunta, es la llamada oración interrogativa, pero parcial. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Todo claro. Según su significado, entonces, ¿cuántos tipos tenemos? Tenemos 6 tipos. Y según sus componentes, vamos a tener 2 tipos. Las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. ¿A qué llamamos oraciones bimembres? Son aquellas oraciones donde su estructura va a ser dual. ¿Qué quiere decir ello? Que van a estar compuestas de sujeto y de predicado. Ya, por ejemplo, digo, todos ayudan en el rescate, por ejemplo. Ahí, ¿qué tenemos? Tenemos sujeto y predicado. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es todos. Ayudan en el rescate, es parte del predicado. Predicado. ¿Ya? Y las oraciones unimembres son aquellos que no se van a poder dividir ni en sujeto ni en predicado. Ya no tienen esos elementos. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me hayan podido entender o comprender. Todo está bien, profesora, y yo le he ¿Todo entendido. claro? Muy bien. Sí. Entonces, muy bien, vamos a elaborar en base a lo que acabamos de realizar
vamos a elaborar oraciones según su significado. Vamos a realizar una oración desiderativa, una oración enunciativa, una oración exhortativa, una oración interrogativa y dubitativa. Ya los 6 tipos. Vamos a elaborar. Les voy a dar 5 minutos para que cada uno de ustedes elaboren sus oraciones, ¿sí? Y luego voy a llamar uno a uno para que me manifieste cada una de sus oraciones y de paso registrar su asistencia. ¿Les parece? Está bien, profesora. Muy bien. ¿Cuántas 5 minutos. oraciones, Miss? Disculpe. Uno lo por entendí cada bien. tipo de oración que hemos trabajado. Ya, ok, gracias.
Muy bien, chicos, ¿terminaron? Me hizo una pregunta. Sí, te escucho. ¿Cuántas oraciones dijo para hacer? Lo que pasa es que no escuché bien, mi señal está un poco mal. Uno por cada tipo de oración que hemos trabajado. ¿Cuántos tipos de oraciones hemos trabajado? 6 según su significado y 2 según sus componentes. Bien. Ya, Miss. Muy bien. A ver, levantamos la mano para ir en orden cada uno de ustedes. A ver, levantamos la mano para saber en qué orden iba. Ya, primero Isabel, a ver, levanten la mano, por favor, los que han terminado para ya empezar con las respuestas. Ya, Miss, ¿puedo empezar? A ver, Isabel, te escucho. Me mencionas el tipo de oración y cuál es tu oración, ¿ya? Miss, voy a empezar con enunciativa. Ya, a ver. Enunciativa. Esta semana iremos a visitar a la tía. Dubitativa. Ya. Quizás estén enojados. Exclamativa. Qué susto me has dado. Desiderativas. Ojalá saque buenas notas. Unimembre. Prohibido fumar. Bimembre. Los jóvenes se esfuerzan. Ya, la oración exhortativa o imperativa. Ay, Miss, eso me falta, lo voy a hacer. Ya. Interrogativa también te falta. ¿Cuál me falta, Miss, para anotarlo? Interrogativa. Interrogativa. A ver, Muy bien. Carmen Aliaga, ¿verdad? Isabel Carmel Aliaga Lazo. Interrogativa. ¿Y después qué me falta, Miss?
La exhortativa. Exhorta. Ya, mis, ahorita lo hago. A ver, ¿quién más terminó? A ver, Mili, Javier, Alicia, Fanny. A ver, Alicia, ¿terminaste? Sí, Miss. Muy bien. A ver, te escucho igual, Ya, igual que tu compañía. ¿Sí? ya. Tráeme la toalla del baño. Imperativa. Ya, muy bien. Mañana voy al mercado. Explicativa. Mañana voy al mercado, iré al mercado, ¿ya? Mejor es eso. Iré al Ya. mercado. Ya, explicativa. El domingo comienza las clases. Comunicativa. Enumerativa. Enumerativa. Comunicativa. Enumerativa, no, está mal. A ver. Hola. Me he confundido acá, Miss. A ver, ¿cuáles son los tipos de oraciones que hemos trabajado? Comunicativa. Hemos hablado de la enunciativa, dubitativa, Enunciativa es Miss. exclamativa, En- desiderativa, Enunciativa es interrogativa e imperativa. Sí. ¿Ya? A ver, nuevamente. Ya la 4 es qué buena suerte. Explicativa. Me encargaré de la parte técnica. Explicativa, no. A ver. Alicia, ¿me escuchaste? ¿Cuáles son los tipos de oraciones que hemos trabajado? Enunciativa, dubitativa, exclamativa, desiderativa, interrogativa, exhortativa, mis. Exacto. Alicia. Profesora, disculpe, me he equivocado, le he entendido mal. Ya, a ver, hay que corregir. Sí, le he entendido mal. Interrogativa. ¿Cómo? Interrogativa. Ya, a ver, tu oración interrogativa, ¿cuál es? Ojalá me tocara la. No, a ver, esa no es una oración interrogativa. Si tú me dices ojalá, ¿qué tipo de oración estás haciendo uso? Dicen, ¿cómo se llama? Desiderativos. Esa sería desiderativa, Alicia. ¿Ya? A ver, ¿quién más terminó? A ver, mientras Alicia corrige. Miss, yo voy a acabar lo que me faltó los dos. A ver, Interrogativa, Miss. ya ¿Te te escucho. gusta el helado? Exhortativa, por favor, levántate. Muy bien, exacto. Muy bien, Isabel.
A ver, Javier. Javier. Lo que pasa es que yo le escuché por momentos lo que usted estaba explicando y usted sabe muy bien que estoy trabajando y en mi trabajo me prohíben hacer esto, pero yo lo he Ay, entendido poco a poco, así por momentos. Les he estado y he escuchado la participación de mis compañeros, todo, pero como no he tenido tiempo, así he estado corriendo. Sí sé más ay, o menos que me vayan a llamar la atención en mi trabajo, ustedes, ay, ¿viste? no, no, no te preocupes, Javier, no te preocupes, Pero pero sí he hay que entendido recordarlo, por por favor, en el chat me siempre. al momento disculpe, en que me ¿sí? disculpe. Dice relativa, ojalá todos vayan de vacación. Imperativa es imperativa estar en una orden, ¿no es cierto? En una oración. Ujú. No salgan del aula o hay simulacro hoy, ¿no? Ya, muy bien. Y me puede ayudar con los nombres porque más o Ah, ya, menos enunciativa. es enunciar algo, ¿no es cierto? Como Sí, decir, manifestar algo que ha hoy, sucedido, que sucede. hoy día, hoy el día está muy radiante o está muy caluroso. Está muy bien. Y el otro, yo más o menos estoy. El otro, ¿cuál es? Ahí, ahí el invembre, mi membre No, también es el exclamativo, cuando tú exclamar, ¿no? manifiestas una Sí, emoción, exclamar. una afectividad. Mañana, hoy, o sea, mañana salgo de vacaciones. Ya, muy bien. Mañana salgo de vacaciones, ¿cierto? Ya, sí. Ya. Luego Ya, tenemos la oración desiderativa, cuando expresas un deseo. que el mundo cambie. Deseo de Ojalá el corazón mundo. que el mundo. Ojalá Exacto. que el mundo cambie. Ujú. Luego la dubitativa, que es probabilidad. Quizás mañana no haya clases. Ya, muy bien. Muy bien. Más bien, Excelente, más Javier. bien disculpe, señorita. Gracias. No, no te preocupes, es comprensible, pero sí hay que recordarlo, ¿sí? Cada vez que ingresamos a la clase en el chat, ¿sí? Para yo tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, señorita. Gracias. ¿Ah? ¿Cómo? Muy bien. A ver, Mili Pinedo. A ver. Mili Pinedo, ¿terminaste? Miss, todavía no le pude acabar porque no le tengo bien presente los tipos de oraciones. A ver. A los que has avanzado. A ver, Mili. En anunciativa, le puse, mi hermana llegará mañana. Ya. Y interrogativa le puse, mañana podré llegar al trabajo. Excelente, muy bien. En una exhortativa o también llamada imperativa. En la exportativa le puse, nos irá bien. Ujú. En dubitativa, dubitativa. Ahí está, en esa misma le puse, la mercadería no saldrá mañana. Ya. En eso me he quedado, mis. Ya. La exclamativa, que es la más fácil. La exclamativa de, ¿Cómo será una oración exclamativa? ¿podrá llegar estas mercaderías? Le puse, mis. No, exclamativa es cuando tú expresas una oración
¿sí? Con mucha algarabía, con mucha emoción, con alegría, Ya, mejor dicho. ya, ¿Ya? mija. Muy Ya, bien. mija. A ver, muy bien, chicos, excelente. Veo que sí me han comprendido, pero recordemos, ¿ya? Oración enunciativa, cuando vamos a manifestar algo que sucede, que ha sucedido o que va a suceder. Puede ser de forma afirmativa o puede ser de forma negativa. Dubitativa es cuando va a expresar duda o probabilidad. Duda, cuando tú dudas algo que si puede o no hacerse. Exclamativa es cuando va a expresar qué cosa, una afectividad o van a manifestar una emoción. Ya, por ejemplo, qué gran día, ¿cierto? Manifiesto con mucha emoción. Desiderativa es cuando voy a expresar un deseo. Por ejemplo, digo, ojalá logre sus objetivos. ¿Qué estoy expresando? Algo que yo quiero que se logre, ¿ya? Interrogativas, claro está, cuando voy a solicitar la información del oyente. Exhortativas o imperativas van a expresar una orden o ruego, ¿ya? Y oraciones bimembres cuando voy a poder separar en sujeto y en predicado, y unimembre cuando no puedo separar ni en sujeto ni en predicado, ¿ya? Muy bien. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesora, todo claro. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar este pequeño ejercicio. Dice, relaciona. Vamos a relacionar. A ver, 1 minuto para que ustedes lo intenten. Ya tenemos oraciones enunciativas, afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa, dubitativa, desiderativa y exhortativa. A ver, 1 minuto para que ustedes lo puedan desarrollar. Y luego lo hacemos conmigo. ¿Les parece? ¿Ya está? ¿Lo intentaron? Exclamativa con el primer enunciado. A ver, tenemos, dice, ojalá apruebe el examen. ¿Qué tipo de oración será? Esa es exclamativa, Miss. No. Dice, ojalá apruebe el examen. Desiderativa. Desiderativa. ¿Por qué? Porque estoy expresando un deseo. ¿Vas a venir a la excursión? Dice. ¿Qué tipo de oración es? Interrogativa, Miss. Enunciativa, No. Interroga. interrogativa, Interrogativa. Teresa tiene una mascota. ¿Qué estás haciendo? anunciativa, Enunciativa, pero ¿de qué forma? ¿Afirmativa o negativa? afirmativo, Afirmativa. Cierra la puerta. Ey, cierra la puerta. exhortativa, ¿Cómo? exhortativa, Exhortativa. ¿Qué susto me has dado? ¿Qué susto me has dado? ¿Qué es? exclamativa, Miss, Exclamativa. Llamativa. ¿Ya? Exclamativa. En esta tienda no hay lo que tú buscas. ¿Qué tipo de oración es? Interrogativa. ¿Cómo? En esta tienda no hay. Interrogativa. Interrogativa. dubitativa, No, no es dubitativa, no es tampoco interrogativa. Interrogativa. No, interrogativa ya elegimos. Dice, en esta tienda no hay lo que tú buscas. ¿Qué estás haciendo? enunciativa, Afirmativa. Afirmativa. Enunciativa de forma negativa. negativa, Miss, ¿Ya? Tal vez vayamos a visitar. Tal vez vayamos a visitarte. ¿Qué tipo de oraciones?
Una dubitativa, dubitativa. Dubitativa, ¿ya? Dubitativa. Entonces, de esa manera, yo voy a elaborar. ¿Y todos estos tipos de oraciones las has manifestado alguna vez o no? Sí. Sí, Sí. las has manifestado, ¿cierto? La diferencia es que no hemos conocido su nombre, ¿cierto? Sí, Que Miss. tiene cada uno de ellos. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Todo bien, ¿Alguna señorita. No, Miss, quiero que me expliques no le he copiado, de unimembre y bimembre, Miss. Ah, ya. Nosotros llamamos oración bimembre a aquellas oraciones que pueden separarse en sujeto y en predicado. Ya, mejor dicho, que tiene esos elementos. Oración unimembre es cuando tú no vas a poder separar ninguno, ni en sujeto, ni en predicado. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora. ya entendí. Muy bien, chicos. Ya que no hay dudas más respecto al tema, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.